La colección de escultura del Museo del Prado tiene casi 1000 obras. Se podría decir, a grosso modo, que un tercio correspondería a la escultura clásica, otro a la escultura renacentista, barroca y del siglo XVIII, y otro tercio a la decimonónica y de principios del siglo XX. El conjunto inicial, el más importante, procede de la colección real. De él hay, por ejemplo, de las diferentes etapas clásicas, pues el grupo de San Ildefonso, el conjunto de las Musas, que perteneció a Cristina de Suecia y que luego adquirió Felipe V, o el grupo de bustos clásicos que adquirió en Italia José Nicolás de Azara. El Renacimiento está maravillosamente representado por las obras de los Leoni, padre e hijo, que retrataron a Carlos V y a su familia y a Felipe II. Y también está su obra maestra, Carlos V y el Furor, una etapa de la que también hay dos obras atribuidas al Greco. En la etapa barroca podemos señalar las obras en bronce que trajo Velázquez en su segundo viaje a Italia. Hay un conjunto de pequeños grupos ecuestres de los monarcas españoles de los siglos XVII y XVIII. El arte neoclásico está muy bien representado por la obra de los escultores de cámara de Fernando VII. 1838 es una fecha clave porque se inauguran salas de escultura en el Real Museo de Pinturas y cambia su nombre. La institución pasa a llamarse Real Museo de Pinturas y Escultura. A partir de 1856 se empiezan a adquirir también los premios de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y obras de colecciones privadas como la del Marqués de Salamanca. A finales de siglo, por problemas de espacio, toda la obra decimonónica se traslada al recién creado Museo de Arte Moderno en unas dependencias de la Biblioteca Nacional en 1896, que luego volverían al Casón del Buen Retiro en 1971 y que ya desde 2009 están incorporadas a la exposición permanente del edificio Villanueva. Por otro lado, el museo tiene una variadísima colección de artes decorativas, casi 3.500 obras. Hay tableros de piedras duras, más de 1.300 medallas, más de 900 de las cuales legó Pablo Bosch en 1915, quien donó también casi 1 millar de monedas, y en 1930 Fernández Durán hizo un legado que incrementó el mobiliario, la cerámica de Talavera, las porcelanas, el cristal de la granja. Hay también una representación de la tapicería flamenca de Pannemáker y un conjunto de casi 200 miniaturas que se adquirieron en su mayoría a los herederos de Arturo Perera en 1980. Y el conjunto más importante de la colección de artes decorativas son 120 piezas de cristal de roca y piedras duras que junto con sus estuches conforman el Tesoro del Delfín, que perteneció al hijo de Luis XIV y que heredó Felipe V. Este pequeño resumen indica que el Museo del Prado, la gran pinacoteca, tiene también una serie de obras muy atractivas para el público, tanto de escultura como de artes decorativas, que merece la pena conocer.